Hola, ¿cómo están? Queridos lectores, amantes de los libros, bienvenidos a este nuevo episodio de La Compu y Yo, en nuestro canal, donde desde este espacio Señorita Lee vamos abordando cada uno de los capítulos de nuestro libro La Compu y Yo, ¿sí? Que es dual, ¿no? Un poco en este mundo digital a través de este canal y de las redes sociales y de una lectura clásica tradicional con el libro en papel, en físico, ¿no? Que ya lo tienen disponibles en librerías y puestos amigos de Ciudad Vista y La Matanza. También lo pueden conseguir por Mercado Libre, los que no están acá cerquita se los enviamos. Y también a cualquier parte del mundo, contáctense con nosotros por redes sociales y vemos la manera más conveniente, dependiendo del país donde estén, para hacérselo llegar. El episodio de hoy va a ser referido al capítulo 4 de nuestro libro, que se titula Aparece el programa de las ventanitas. Bien. Ya en el anterior capítulo explicábamos la era DOS, ¿no? Y la diferencia entre que tenía el DOS con los utilitarios. Uno se dedicaba a todo lo que referido al hardware, a utilizarlo, a crear los directorios, por qué los programadores utilizaban cosas del mundo real para representarlas en el mundo de la informática, ¿no? Un poco por eso, porque como todavía no se conocía nada, el mouse no era la estrella en aquel momento, sino que había que escribir los comandos con un cursor titilando en una pantalla negra, ¿no? Con un C, dos puntos y un signo mayor. Uno estaba ahí sentado y no es como ahora que tenemos el mouse, todo es intuitivo. Había que conocer por lo menos los comandos básicos para poder hacer las cosas elementales que ofrecía la computación de aquellos años. Fines del 80, principios del 90, todavía no había conexión de internet, no había muchas cosas que pudiéramos hacer colaborativamente junto con otras computadoras como hoy pasa, sino que para poder hacer intercambios en lo que nosotros estaríamos haciendo en cada computadora teníamos que utilizar disquetes, ir de un lado al otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó cuando apareció este programa de las ventanitas? Ya les adelanté en el capítulo anterior que Windows no era un sistema operativo, sino que era una aplicación, ¿sí? Un programa más dentro de la computadora. La estrella que manejaba en aquellos años era el DOS. Y teníamos estos dos grandes competidores que era el MS-DOS y el de Digital Research. Si bien IBM tenía su PC-DOS, era lo mismo que el MS-DOS, ya que Bill Gates con su equipo de Microsoft había hecho ese sistema operativo encargado por IBM para todas las computadoras compatibles con ese sistema. Así que si vos tenías una IBM compatible de cualquier marca, el sistema operativo de Microsoft te iba a funcionar. Y también el de Digital Research. Como les conté, en estos pagos matanceros, la mayoría eran hinchas de Digital Research por la calidad técnica que tenía este sistema operativo referido al de Microsoft. ¿Y qué pasó entonces cuando llegó el programa de las ventanitas? Bueno, se instalaba. Las primeras versiones de Windows, la 1.0 y 2.0, era raro de verla. 2.0 sí, y 3.0 ya eran las más comunes. Así que cuando llegó la 2.0, lo instalamos, vimos que tenía una calculadora, un reloj, había unas ventanitas, lo podías mover, pero nada más. La verdad que nos parecía bastante aburrido. Pero como dejaba de usar el mouse, que era algo que lo teníamos porque
uno compraba el mouse, siempre salía algo nuevo, ¿no? Parlantitos, una funda para la computadora, fundas para el teclado, porque a veces uno mientras estaba escribiendo una carta se caía el café arriba del teclado y bueno, no, se hacía un desastre. Entonces había una especie de forro protector también que se le podía poner al teclado, porque antes no era como ahora que las teclas se borraban y uno lo cambia cada 2x3, sino que ese teclado, el modelo M, el de IBM, el que hacía el ruidito, duraba toda la vida. Yo de hecho todavía conservo algunos teclados de aquella época gloriosa y son indestructibles. Entonces también teníamos fundas protectoras para que no se meta tierra y así duren bastante más en buenas condiciones. Todo se ofrecía y uno compraba todos los artefactos, así que el mouse no era una excepción. Comprábamos el mouse, había de 2 botones, de 3 botones, todavía no tenían la famosa ruedita que va en el medio. No eran láser los mouse, sino que eran con una bolita que se empastaba con la tierra, ¿no? Porque uno lo estaba frotando permanentemente en el escritorio sobre lo que llamábamos el mousepad. Algunos no tenían mousepad, lo hacían directamente sobre la mesa y eso hacía que se ensuciara muy rápidamente y cada 15 días tengamos que desarmarlo y limpiar esa bolita que estaba ahí. Así que para lo que más se usaba era para dibujar. Después les voy a dejar acá en nuestro simulador de monitor SimMaster de Samsung de aquella época de 17 pulgadas algunas imágenes, algunos dibujos hechos con el mouse en la época de los 80 y 90. Yo que era estudiante de la 149 me acuerdo que queríamos hacer un distintivo para los egresados y en vez de dibujarlo a mano me propuse dibujarlo con la computadora y bueno, hice dos propuestas que se las dejo acá en el monitor para que las vean, todavía las conservo con mucho cariño. Las imprimí con una Epson Action Printer 2000, no era porque estuviéramos en el 2000, sino que era el modelo, así se llamaba, Action Printer 2000, que era un descendiente de la Epson LX810, pero mucho más, con algunas cositas mejores. Realmente llegaron hasta el año 2000 esas impresoras, son buenísimas. A diferencia de las que hoy conocemos, las de chorro de tinta, estas impresoras tenían la posibilidad de imprimir en formulario continuo, o sea, las hojas estaban pegadas y tenían un troquelado que las unía y después uno las cortaba. Pero este troquelado estaba buenísimo porque algunos utilitarios como el Banner Manía, que les adelanté un poco también en el capítulo anterior, ahora se los voy a mostrar acá en la pantalla para recordarles a cuál es el que me refiero, ¿no? El monitor monocromo, la famosa placa de los Hércules en ese color naranja o ámbar, como era conocido acá en el campo de la computación, permitía que, aprovechando que las hojas estaban pegadas por ese troquel, uno imprimir carteles grandes, y he llegado a haber visto carteles, no sé, 8 hojas, 10 hojas, uno atrás del otro, imprimir un cartel enorme de feliz cumpleaños, de felices 15, y muchísimos carteles de lo que se les ocurra, aprovechando esa característica que tenía la impresora, y realmente salían bárbaros, porque si bien ese es muy largo y uno puede pensar que se puede equivocar, la computadora lo hacía perfecto, teniendo en cuenta que, bueno, no era la misma calidad de las impresiones de aquella máquina que las de hoy, porque el sistema de impresión era con matriz de puntos, que era como la máquina de escribir que impactaba sobre la hoja con una cinta intermediando entre la hoja y esos cabezales. Entonces dejaba marcado pequeños puntitos en la hoja y hacía un ruido muy, muy especial. Ese sonido tan característico que cuando a veces uno iba a una oficina escuchaba frecuentemente y era bastante molesto en algún sentido, marcó una era en lo que fue la impresión en esa época, cuando aparecía Windows y antes también. Y el
el problema que tenía era que los gráficos eran bastante más escalonados que como lo veíamos en la pantalla. Si bien también en la pantalla se veía ese pixelado como si fuera una escalerita en lo que sean líneas diagonales, no así en las verticales y horizontales, que eran perfectas, de muy buena calidad. Las diagonales eran todo un tema y generaban ese efecto escalonado que, bueno, ahora en las imágenes que les estoy compartiendo se puede llegar a apreciar. Pero bueno, dado la época en la que estábamos, todo nos parecía sorprendente, a diferencia de hoy, que uno busca la exquisitez absoluta y con todo el rigor no duda en criticar cuando algo no es profesional al 100%, ¿sí? En la era del Instagram, en la era de la imagen, todo lo que no sea perfecto es descartado al instante, muy cuestionado. Pero bueno, como siempre, todo tiene su evolución y esas impresiones que teníamos en aquel momento cumplían perfectamente su propósito. Un utilitario también muy, muy poderoso de aquella época, cuando también estaba apareciendo Windows como utilitario, fue el PC Globe, que era un atlas del mundo y uno podía obtener información con esta enciclopedia digital muy interesante y tener diferentes características de cada uno de los países. Les dejo acá en la pantalla sobre Argentina. Uno podía saber su población, sus picos más elevados y como frutilla del postre lo podía imprimir y así lo pegaba en el cuaderno o lo agregaba al trabajo práctico que uno tenía que entregar en el colegio. Muy útil. Esto fue antes de la Encarta, ¿no? Que después ya dio no solamente esta posibilidad, sino que también nos permitía información de otros temas y otros personajes más tipo enciclopedia. Este PC Globe estaba enfocado en geografía mundial, a diferencia de, bueno, el Encarta. Hoy ya con la era de los mapas digitales que vienen con Google, el famoso Google Maps, quedó totalmente obsoleto, pero en aquellos tiempos donde no existía internet y no había conexión, realmente fue una herramienta que nos dejaba totalmente sorprendidos. Aprendíamos himnos de todo el mundo, también tenía himnos, lo escuchábamos con el parlantito de la computadora, pero no dejaba así de ser muy interesante. Solo la música, obviamente, la letra la tenías que leer. Y las banderas también de todo el mundo, que para los que teníamos monitor Hércules en ámbar, no podíamos apreciar los colores, pero posteriormente, cuando aparecieron los primeros monitores a color, lo primero que hacía uno, recordando eso, era iba a ver las banderitas en el PC Globe para ver, a ver cómo se ven estas banderitas, qué bueno que está. Iba viendo esa evolución y disfrutando de los avances paso a paso que daba esta sorpresa que tenía el avance tecnológico en la PC IBM compatible en este caso. Y también para los otros formatos que también tenían este software, seguramente les iba pasando lo mismo. ¿Qué pasaba con Windows? Bueno, aprovechando entonces el mouse, se empezó a meter en lo cotidiano de los usuarios de PC. Había algunas ventajas que tenía el Windows con respecto al DOS. Vamos a hablar un poco de eso en este capítulo. Una de ellas era, bueno, cuando yo en DOS tenía, por ejemplo, el PC Globe, yo tenía que configurar qué impresora tenía, qué características tenía la máquina, y así con cada uno de los programas. En el Banner Manía yo tenía que volver a configurar la impresora, porque cada programa era independiente de sí, y esto daba la necesidad de que tenía que configurarlo, es decir, modificar y avisarle de las características de la computadora individualmente a cada uno de los programas. Nos tomaba bastante tiempo, entonces,
sobre todo a los técnicos, a los que nos encargábamos de configurar las computadoras, teníamos que, por cada programa que se instalaba, decirle qué características tenía la máquina. También cuando uno instalaba un nuevo hardware, por ejemplo, un mouse, una impresora, un escáner, ¿sí? Una cámara de fotos, que era raro en ese momento, no había, pero por ahí escáneres de media página empezaban a aparecer, lápiz ópticos. Cada uno de esos periféricos, ¿sí? Tenía lo que se llamaba un driver, que era un programita que se instalaba en el sistema operativo. Tenías que tener ese programa, ese driver, de la versión del sistema operativo que vos tenías, y se instalaba en dos archivos. Uno se llamaba config.sys y el otro autoexec.bat. En esos dos archivos uno tenía que editarlos con un editor de texto y conocer bastante sobre cuáles eran los puertos, los IRQ, las interrupciones, digamos, que estaban libres ahí en el sistema operativo y que no colisionaran uno con el otro, para que no se interfirieran entre esos periféricos que instalábamos. Y todo eso se hacía a mano, había que conocer bastante. No había internet, había que leer manuales, o tomar como referencia algunos otros archivos, y entre prueba y error uno iba sacando ahí las configuraciones para cada uno de los periféricos. Y por si esto fuera poco, después de configurarlos ahí, había que en cada programita configurar esas cosas. Esto no pasaba con Windows porque el famoso panel de control que hoy todos conocemos, y bueno, fue ido cambiando con cada una de las versiones de Windows, en aquellas primeras versiones, si uno ya configuraba la impresora, listo, ya todas las aplicaciones que corrían bajo Windows tomaban esas configuraciones para todos sus programas. Esto era una ventaja que uno sabía apreciar. Pero, como corría como un utilitario bajo Windows, esto lo hacía más lento porque consumía memoria y recursos de la máquina que antes eran limitadísimos. No existía la memoria extendida como nosotros la conocemos hoy, que uno agrega más memoria y listo, sino que había un límite que se llamaba la memoria convencional, después venía otro segmento, después venía la memoria extendida. No me voy a meter demasiado en esos tecnicismos, ya que hoy quedó obsoleto, pero sí había un sector de la memoria que tenía techo, y todos los programas generalmente corrían ahí por compatibilidad con lo anterior. Así que los sistemas viejos ya corrían hasta esa capacidad de memoria, y los programas nuevos que se iban haciendo empezaban a utilizar la memoria extendida. En este campo es que Digital Research, el DOS, DRDOS, el de Kildare, se destacaba, y sobre todo en lo que era la multitarea. Entonces el sistema operativo ese podías hacer varias cosas al mismo tiempo y funcionaba bastante bien. Pero cuando corrías el Windows, y acá es donde viene lo interesante para los que usamos DOS y empezamos a usar Windows en aquella época, es que realmente veíamos que con MS-DOS ejecutabas las versiones de Windows y andaba bien y se colgaba muy poquito. Pero cuando lo corríamos bajo DRDOS, siendo que tenía estas capacidades de administrar la memoria muchísimo mejor, muy superior al de Microsoft, Windows se colgaba, Windows andaba lento, se llenaba la memoria enseguida, los programas empezaban a andar mal. Entonces uno decía, che, qué raro, pero ¿por qué si para los de DOS andan bárbaro acá no? Bueno, algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero para nosotros era que había ahí alguna conducta poco leal con respecto a Microsoft, y por eso el Windows no andaba también en Digital Research, que era la competencia. Y bueno, entonces muchos usuarios con estas ventajas, y aparte era la tendencia, y siendo que se empezaban a incorporar un montón de nuevos usuarios al mundo de la PC, a medida que iban bajando los precios de las compus y empezaba a haber modelos que ya eran viejos con respecto a los otros, los precios bajaban, podías comprar una computadora usada y más gente, más personas acá en estas tierras por lo menos, empezaban a poder tener computadoras. Y ¿qué ibas a hacer?
empezabas de cero con el DOS, no, la tendencia era usemos el mouse, usemos el Windows y era mucho más intuitivo y se podía hacer cosas rápidamente sin necesidad de estudiar demasiado. Entonces, Windows empezó a ganar la batalla. No por calidad, no por eficiencia en el manejo de la computadora, sino por practicidad, por facilidad. Y el mouse fue la estrella de todo eso. Si bien había que limpiarlo, había que estar rasqueteando la bolita del mouse permanentemente, que era bastante molesto limpiarle los rodillitos, y algunos directamente se cansaban, cambiaban el mouse, los más pudientes, y listo. Pero los que cuidábamos todos esos recursos, nos la pasábamos limpiando la bolita. Era cómico ver a la gente que recién empezaba cuando decía, no, ¿y cómo se usa esto? No, con el mouse, lo tenés que mover y se mueve la flechita que ves en la computadora. He visto gente pasar el mouse por la pantalla directamente, bastante cómico, pero bueno, uno los entendía que era todo nuevo y no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba todo esto. Hoy los nativos digitales ya usan el dedo directamente en sus celulares, en las pantallas touchscreen, que ya también hay PC de escritorio que tienen esta posibilidad. Pero antes, la gente que toda la vida había usado lápiz y papel, pensaba que el contacto era lo que se necesitaba para mover la flechita y bueno, poco a poco fueron aprendiendo. Por eso es que Windows traía los famosos jueguitos, Reversi, Buscaminas, Solitario, porque en realidad no era porque querían divertirnos, si bien lo vendían como, qué bueno, mirá, viene el sistema operativo ya con jueguitos para cuando estás en la oficina, son momentos de ocio, podés jugar un ratito, distraerte un ratito, sobre todo las recepcionistas con la PC ahí, que cuando no venía nadie, en vez de pintarse las uñas, podían jugar al solitario. No era ese el objetivo de estos juegos, sino que aprendieras el uso del mouse, porque, fíjense, para los que jugaron solitario y buscaminas, tienen que hacer doble clic con un botón, con el izquierdo, con el derecho, arrastrar y soltar. Entonces era una manera de entrenarnos, sin darnos cuenta, en el uso del mouse, que realmente para los que nunca lo habían usado, era la primera vez, costaba mucho. Y a veces había quien desistía y decía, esto no es para mí, no quiero saber nada. Pero, en este asunto de gamificar, que ahora uno por ahí escucha a los pedagogos decir, no, hay que gamificar, no es nada nuevo, ya se usaba en la computación de los 80 y 90, hacer todo más entretenido, más lúdico, para que la gente no desista, insista y a través de pasarla bien un rato, aprenda esos conocimientos que nos quieren incorporar. Así que entonces esos jueguitos que venían con Windows, que ya hoy en estas últimas versiones de Windows 10, Windows 11 ya no los vemos, es porque ya no tiene sentido para ellos, para estas corporaciones, regalarlos porque ya todos saben utilizar esas herramientas. Entonces, si lo querés, comprátelo en la Play Store, en la Microsoft Store y en la Apple Store si querés jugar, pero ya no vienen más gratuitas. Bueno, Windows entonces, como utilitario, no fue gran cosa, pero sí empezaron las versiones 3.0, 3.1 y 3.11 para trabajo en grupo, ya cuando empezó a llegar el mundo de las redes, ¿sí? Si bien no todos tenían internet y no en todas las empresas había internet, sí empezaba a haber máquinas conectadas en red, entonces empezaron a haber versiones de Windows específicamente para conectar varias computadoras. Entonces la versión que permitió eso de Windows se llamó Windows 3.11 para trabajo en grupo, for workgroups. Esas versiones competían contra el heredero del DRDOS, que era el Novell DOS 7, y Novell era una empresa que tenía en la interfaz de texto DOS una solución para la conexión de redes muy buena, muy potente,
y era el competidor principal de Windows. Pero nuevamente la facilidad con la que uno maneja el mouse rápidamente y la interfaz visual hacía que los usuarios poco experimentados rápidamente puedan compartir archivos, impresoras y todos los servicios que permite una red sin demasiados conocimientos. Entonces, si bien la calidad de Novell en cuanto a redes era superior, muy buena y se hacían cosas muy rápidamente, la batalla la terminó ganando Windows, y sobre todo más adelante, ya como veremos en los otros capítulos, cuando aparece la nueva versión en el año 95, ya con un montón de cosas, pero bueno, eso lo veremos en un siguiente video. ¿Qué pasaba en esta época cuando Windows era un utilitario? Windows 3.0, Windows 2.0, ¿cómo estaban los otros? ¿Qué software había así interesante? ¿Qué jueguitos había interesante en aquella época? Bueno, de software, lo que más hacíamos los usuarios de PC, además de jugar, era imprimir cartelitos. No sé, vendías la bici, imprimías un cartelito, lo hacías con la computadora y imprimirlo eran dos minutitos ahí, estaba buenísimo. Así que todos esos software de aquella época que más uno apreciaba eran los que eran para hacer publicidades y ese tipo de cosas. Los más famosos, como les dije, el primero, la estrella, era el Banner Manía, pero Banner más que nada estaba orientado a tipografía, más que nada texto. En cambio, había otra suerte de programas que traían como una especie de galería de fotos, no fotos, sino ilustraciones, dibujitos, ¿sí?, que permitía rápidamente comunicar los mensajes. ¿Cuáles eran estos? Había varias empresas. Broderbund era una de las más interesantes, Encore, y los productos, y bueno, competían entre sí, ¿no? Estaba el Print Master, Print Magic, Print Shop. Todos esos software eran más o menos similares, pero competían trayendo más cantidad de ilustraciones. No eran gran cosa, como ya les digo, las líneas diagonales se veían escalonadas, pero se entendía y eran bastante simpáticas, así que uno lo que más valoraba era que rápidamente pueda hacer ese cartelito e imprimirlo. Hoy en los celulares, uno que ocupó ese lugar es el famoso Canva, que uno lo hace directamente en la pantalla del celular y lo comparte por las redes sociales. Imprimirlo ya no tiene mucho sentido, pero en aquellos tiempos que no había redes, uno lo pegaba en los postes de luz, lo repartía en los negocios, entonces se usaba mucho la impresora. Hoy ya no, pero sí ese mismo espíritu que ven en el Canva, lo vemos, ese que tenían estos programitas que les digo, pero antes estaban pensados en poder imprimir todas esas cosas, así que había muchas opciones, sobre todo para imprimir rápidamente los cartelitos, los mensajes. Les voy a ir compartiendo en nuestro monitor, acá nuestro Samsung de 17, algunas de esas imágenes escalonadas de aquellos tiempos, en donde primero eran así en general, después como ya se empezaron a hacer tan grandes, se la llamaba clip arts. Era como imágenes que uno añadía a su pancarta, su cartelito, su tarjeta de feliz cumpleaños. Entonces empezaban a darle distintas opciones. Después, plegando las hojas, uno podía lograr una especie de tarjetita rápida. Después ya se empezó a ofrecer papeles para poder imprimir. Entonces ya uno elegía el tipo de papel que quería y así lo iba imprimiendo y elegía entre una galería que después se empezó a clasificar por categorías. Entonces teníamos personas, países, objetos, parecido a como hoy tenemos en los emoticon diferentes categorías para poder elegirlo más rápido, que sea mucho más fácil y accesible para el que busca. Entonces
lo que más valorábamos los usuarios de DOS de aquel momento era estas clasificaciones y que tenga mucha cantidad de imágenes. Hasta en algún momento apareció algunas versiones medio clandestinas, que como nosotros éramos chicos no se tendrían que enterar nuestros viejos, con algunas chicas en poses sugerentes, que si mal no recordemos que en aquellas épocas uno iba al videoclub si quería alguna película erótica o ya más pasado a lo pornográfico, lo ponían en la fila de arriba para que los más chicos no nos cueste más verle, nos quedemos ahí en evidencia y nos digan, baja la vista, pibe, y no te permitían ver ese tipo de películas. Pero en la compu siempre había una alternativa y como había mucho desconocimiento de los adultos, nosotros teníamos la ventaja ahí y estos programitas que parecían tan inocentes, que no tenían absolutamente nada, venían con algunas galerías de estas clipars o imágenes con chicas y chicos de poca ropa y uno se las podía bajar, las podía conseguir, bajar no, las tenía que copiar en disquete y si alguno las tenía y era generoso, las compartía y el que no era tan generoso pedía varios programas a cambio y esas se cotizaban mucho porque eran en el campo de lo clandestino, ¿no? Los viejos no se tenían que dar cuenta que uno tenía esas galerías con poses sugerentes que nosotros tanto valorábamos. Eran horribles, eran con este mismo escalonado, pero la imaginación y este aspecto picaresco y de clandestinidad hacía que uno lo disfrutara y eran como tesoros ahí que uno podía tener guardados. Así que imprimirlas, raro porque uno las tenía ahí en el monitor, pero bueno, las mirábamos, comentábamos. Era también gracioso en algún punto. Y los jueguitos, bueno, había un juego hablando de esto de lo lúdico y lo erótico que estaba muy interesante de aquella época, que se escribía, todavía no le había llegado la magia del mouse a ese juego, que era de un programador que trabajaba para Sierra, pero era tal su talento y su imaginación, su creatividad, que siempre fue muy protagonista, si bien la empresa Sierra, ¿no? Por ese famoso matrimonio fundador, eran como muy celosos y ellos eran el centro de todo lo que se hacía en Sierra, si bien tenía mucha gente trabajando también para ellos, se destacó por un juego en particular que acá lo conocíamos como el Larry. Leisure Suite Larry, la primera versión, el número 1 se llamaba In the Land of the Lawn Lizards, siempre en inglés, no entendíamos mucho. El jueguito estaba en inglés, venía en inglés, y había que tipear los comandos y las acciones que querías que este personaje haga. Al tipito lo movías con las flechitas del teclado y tenías que escribir la acción que querías que haga. Por ejemplo, si había que abrir la puerta, tenías que poner Open Door. Si tenías que tomarte un whisky, ponías Drink Whisky. Si tenías que pagar el taxi, Pay Taxi. Y así, con este tema de lo lúdico, aprendías inglés y aprendías también cómo era el mundo de la noche de la mano de este personaje que era un cuarentón que aparecía en una ciudad de Estados Unidos, aparecía frente a un bar, me acuerdo, y entrabas a ese bar, lo hacías caminar, ponías Open Door, ponías Look para ver qué es lo que había ahí y conversabas con la gente, tenías que tener el diccionario de inglés al lado, me acuerdo, para poder ir interpretando y aprendiendo un poco lo que decía. Y se aprendía mucho. ¿Cuál era el objetivo del juego? Bueno, era un personaje de 40 años que tenía que debutar. Así, los que vieron la película Virgen a los 40, bueno, algo así, pero en los 80 y en el mundo digital, en esta era donde las líneas diagonales se pixelaban, bueno, ya ahí este creativo al lado había pensado algo así. No fue entonces Virgen a los 40 la primera en abordar este tema, sino el Larry. Y nosotros lo jugábamos, aprendíamos inglés, aprendíamos sobre la noche,
sobre jugar en el casino, sobre cómo utilizar un profiláctico para que si contratabas los servicios de una prostituta no te agarres una enfermedad venérea, hasta en eso, mirá. Realmente aprendías mucho. Nuestros viejos no tenían ni la más remota idea de que estábamos jugando algo así. Para ellos estábamos estudiando computación, así que era la máscara perfecta, la coartada perfecta, y con los pibes ahí nos juntábamos, mirábamos y cómo vas, y los avances, y realmente nos divertíamos mucho con todo eso, y sobre todo porque nuestros viejos no tenían ni la menor idea de todo lo que estábamos realmente aprendiendo. Pero la gamificación es excelente para aprender. Aprendimos inglés, aprendimos un montón. Si bien yo iba a estudiar inglés, por eso no fui a catecismo, porque ya iba a inglés, así que, pero me costaba bastante porque nunca me gustó estudiar. No era un idioma que yo deseara aprender, pero era obligatorio, porque todo ya no es lo que se viene, había que saberlo, y más si te gustaba la computación tenías que saber inglés. Y era así porque los manuales venían en inglés, y si no vos tenías que esperar mucho tiempo hasta que se pudieran venir traducidos, venían de España, entonces tardabas mucho y lo ideal era leerlos directamente. Como era el caso de este jueguito, sin inglés el Larry no lo podíamos jugar, así que esa fue una de mis motivaciones, junto con el Monkey Island, otro gran juego que abordaremos en otro capítulo porque merece dedicación completa. Pero bueno, la estrella en este episodio es el Larry, y gracias a Larry, gracias a Lau, yo pude practicar muchísimo inglés, también mis compañeritos de aquella época que estudiaban inglés conmigo y eran usuarios de PC. Aprendimos muchísimo gracias a este videojuego picaresco que supo captar toda nuestra atención y despertar nuestro interés por el inglés, el uso del diccionario, y sin traductores automáticos, sin inteligencia artificial, sin una profesora que nos esté machacando. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Nosotros, por voluntad propia, motivados por los videojuegos picantes, aprendimos inglés, aprendimos muchísimo inglés. Así que gracias a Lau, gracias a Sierra y la empresa que hizo posible, y gracias a todo el pasamano de piratas informáticos de los 80 que copiaban de manera clandestina, disquete por disquete, estos jueguitos, y llegaban a tus manos acá en estos pagos bonaerenses, matanceros, ciudadvitenses, esos software tan educativos que supimos disfrutar y aprovechar. Bueno, queridos lectores y amantes de los libros, si les va gustando hasta acá todos los contenidos que vamos abordando, por favor, suscríbanse al canal, denle like y coméntenme si sabían alguna de estas cosas, si no las sabían, si les parecen interesantes, si quieren que abordemos algunas de estas cosas que vamos comentando más en profundidad, déjenmelo saber. Tienen las redes sociales, tienen mail, y acá abajo también en los comentarios pueden dejar ahí directamente todo lo que sientan. Si no les gusta también me pueden putear, no hay ningún tipo de problema. Pero me gustaría saber si a ustedes les va pareciendo interesante, si lo sabían, si no lo sabían. Así yo puedo ir encaminando los próximos capítulos para esos temas que más les produzca y les motive y les movilice sentimientos y despierte su curiosidad. Pero no olviden leer también la Compuyo, porque recuerden que estos videos van de la mano con ese libro, y además, si es un éxito de ventas y logro recaudar los suficientes fondos, con todo lo que vayamos haciendo en estos videos, más lo que ustedes comenten, habrá nuevas ediciones y mucho más elaboradas, mucho más detalladas y más interesantes para poder abordar esta historia de la computación de la mejor manera posible. Nada más hasta acá.
nos estaremos encontrando la próxima aquí en el canal de Ciudad Vista Darío Cerrato, con este espacio, ¿no?, que denominamos Ciudad Vista Lee, para apoyar a la lectura, para no olvidarnos que las palabras son las que nos construyeron como especie, como sapiens, ¿no? Es lo que nos diferencia del resto de los animales, las palabras, así que las honramos y honramos también aquellas cosas que nos gustan, que son los temas que vamos abordando en los libros y gracias a la herramienta de la palabra las podemos disfrutar. Hasta la próxima, amigos. Mejor regalar libros, no lo olviden, nos estamos viendo.